tuvieras fe, como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Si tuvieras fe, como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Gloria a Dios. Así como están, hermanos, pueden inclinar su rostro y vamos a orar. Gracias, Señor, por un nuevo día, por nuestra vida, por nuestra salud, porque hasta aquí has sido bueno y maravilloso con nosotros. Te pido, Padre Santo, que sé tú bendiciendo este servicio, que recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza, Padre Santo, que tú te lo mereces. Bendice los diezmos, las ofrendas, Señor Jesús, al 100 por uno. Y cualquier persona que esté pasando por necesidad, Padre, que tú sé tú supliendo, Señor Jesús, cada uno de ellos. Te pedimos que abra las ventanas y las puertas de los cielos y derrama tus bendiciones sobre ellos. Bendice la palabra de hoy, bendice a nuestro pastor, Padre Santo, que es un instrumento, Señor Jesús. Sé tú soplando tu palabra en él y que nuestros corazones sean sensibles a tu voz, Señor, de hoy. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Abrió mis ojos.
Hermanos, buenos días y bienvenidos. Y los que son nuevos, pues también bienvenidos. Tenemos el folleto, ahí tenemos todas las actividades que se realizan. Tenemos el estudio bíblico el viernes 2 de enero. Y también para recordarles que la oficina estará cerrada desde lunes hasta el jueves. Y también, hermanos, las mujeres que van a la oración, toca esta semana que viene. Si no se acordaba o por si no sabe, pues las que quieran asistir, les recuerdo es para mujeres, pueden asistir o cualquier cosa, le pueden echar una llamada a la hermana Cristina, a la hermana Bárbara, cualquiera de las hermanas que sirven, ellas están enteradas de todo ellos o pueden hablarles. La oportunidad para servir, yo sé que servimos tanto dentro y fuera de la iglesia, pero se necesitan siervos o mujeres, pero que en realidad tengan ese llamado, hermanos, de servir, principalmente en el área de niños. Si no tienes paciencia para los niños, les recomiendo que se metan, no me lo tomen a mal, pero si no tienes ese llamado para servir en esa área, no lo hagas. Pero si tú tienes ese sentir, hazlo, te lo recomiendo que lo hagas. Ofrendas de fin de año, hermanos, ese anuncio es para los que hacen sus impuestos o quieren reportar sus impuestos. Pueden ir a la oficina o pueden meterse en la página, en el website, ahí está la página, pueden arreglar todo eso. Y si no pueden ir a la oficina, les pueden dar mejor información también. Ministerio de niños, hermanos, si tienes un niño, de preferencia llévelo a su clase. Es más recomendable porque ellos tienen una manera de enseñar diferente, donde los niños están ocupados y están poniendo atención. Les recomiendo que los lleven. Cualquiera de los hermanos que necesite oración, pues estamos disponibles. Si no se siente confianza con nosotros, ahí está el pastor también, él puede orar por usted. Pero hermanos, no tan solo nosotros o el pastor, ustedes pueden seguir orando en su casa por cualquier necesidad, por cualquier cosa que estén pasando, pueden ustedes seguir orando en todo momento sin parar. Se utiliza la puerta principal nada más. En caso de emergencia, pues se abren las puertas, pueden usar cualquier puerta. Siempre se tiene alguien de seguridad para que, por seguridad, como se dice, cualquier cosa. Y en caso de eso, pues se utilizan las puertas de emergencia. Si alguien está orando, hermano, en el caso del pastor o cuando empezamos el servicio, siempre está alguien afuera diciéndole, no puedes entrar hasta que terminemos de orar. No por nosotros, por respeto a Dios más que nada. Tenemos que tener disciplina en esa área también. Y lo demás, hermanos, salúdense y cuidado, no se vayan a golpear con la televisión. Y después digan, hermano, no me dijiste. Que los bendiga y salúdense unos a otros. Nos encontramos en el libro de Mateo, capítulo 2. El texto de esta mañana es la visita de los magos. Me gustaría leerlo, los 12 versículos en voz alta, y si me sigue, por favor, para después orar una vez más. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ese es Miqueas 5:2. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente en el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron
Y he aquí la estrella que se habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron el niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso, y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Pausemos ahí. Padre Celestial, gracias te damos que en estas fechas celebramos a tu enviado, a tu Hijo, a nuestro Salvador, a Jesús Cristo, el que habría de salvar, de lavar o de quitar los pecados de su pueblo. Padre, damos gracias que tenemos este privilegio de poder saber de ti, que tú en tu gracia y misericordia nos permites, Señor, entender un poco de esto. Rogamos que seas tú el que nos enseña un poquito más, quizás, sobre estos asuntos que hemos leído, Señor, que vienen directamente de tu palabra. Padre, bendice por medio de tu Espíritu Santo a cada uno de los presentes y aquellos que nos escuchen en algún otro lugar o nos vean. Padre, que tu Espíritu también toque corazones, Señor, que traiga convicción, que traiga alegría, que traiga esperanza. Y Señor, te damos gracias por todo. Postramos todo esto a tus pies, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Oí de esta pareja que ya entrados en edad, que tenían 2 hijos, también ya adultos. Se acercaba la Navidad y sus 2 hijos, un hombre, un varón y una mujer, se habían movido a diferentes estados donde ellos vivían, a una distancia. Y el padre decidió hablarle al hijo mayor y le dijo: mi hijo, ya estoy cansado de tu madre. Ya no la aguanto más. He decidido dejarla. La voy a divorciar. Y dijo: papá, ¿pero por qué? Me dijo: ya no te puedo decir más. Estoy cansado ya de ella. Ya nuestro matrimonio no tiene remedio. La decisión ha sido hecha. Pero papá, espera, no la divorcies todavía. Déjame llegar. Voy para hablar contigo. Me dijo: haz lo que quieras hacer, pero ya es muy tarde. Si puedes, por favor, hablarle a tu hermana y decirle de estas malas noticias. Y este hijo habló a su hermana y compartió lo que había platicado con su padre. Inmediatamente esta hija habló a su papá y le dijo: papá, por favor, no vayas a dejar a mi mamá. Déjame hablar contigo y con ella. Marcho inmediatamente para allá con ustedes. Mi hija, yo no sé para qué quieres venir ya. Muy tarde ya. Colgaron el teléfono y le dijo a su esposa: vieja, nuestros hijos vienen para Navidad y no nos va a costar un 5. Ojalá que haya pasado una feliz Navidad con su familia. Personalmente, mi esposa y yo fuimos a la casa de mi hija menor. Tengo 3 hijos. Y mi hija menor con su esposo, bueno, ella tiene 3
hijos, mis 3 nietos más pequeños de los 9 que tengo. Pero es algo hermoso verlos a ellos, abrir regalos y, ¿verdad?, emocionarse. Pero ellos, bueno, tengo en los más chicos, en uno de 14, 8 y 7 u 8 meses de edad, la más pequeña. Pero los más grandes entienden lo que esto es. Y cuando esto sucede para uno como abuelo, pues es un gusto darles algo, ¿verdad? Lo que quizás muchos de nosotros no tuvimos cuando crecimos. Pero es un tiempo de familia. Celebramos nosotros el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como iglesia el domingo pasado. Y, ¿verdad? Durante la semana lo hicimos algunos de nosotros con nuestras familias. Pero, hablando de la semana pasada que celebramos el nacimiento del Señor, y vimos y hablamos de algunas de las profecías del Antiguo Testamento que nos revelaban el cuándo y en dónde habría de nacer Jesús. Pero ningún rey fue tan esperado como Jesús, el rey de Israel. Y hoy veremos algo más que nos dice que Jesús no es un rey común, ¿verdad? Hoy, habiendo pasado la Navidad, ¿verdad?, se acerca el fin de año, más tamales que dije yo y cosas por el estilo. Pero el mundo luego celebra el 6 de enero, ¿verdad?, que es conocido como el Día de los Reyes, ¿no es así? Es una de las festividades, yo siendo mexicano, sé que son muy queridas en México. Yo personalmente no participé mucho en eso porque no crecí bajo esas tradiciones. Pero es muy festejado en México y de muchos de nuestros países latinos. He visto desde Sudamérica, Centroamérica y algunos países europeos en diferentes partes del mundo se celebra el día 6 de enero. Es conocido como el Día de los Reyes. Y esas celebraciones que conmemoran la llegada de los Reyes Magos a Belén, que llevaron regalos al niño Jesús. Eso es lo que se celebra. Pero ¿cuál es el origen y por qué se parte el 6 de enero la rosca de los Reyes? ¿Por qué? ¿De dónde viene todo esto? Así es que esta rosca de Reyes, cuya forma es ovalada o redonda en algunos casos, hace referencia a una corona. Y este pan está decorado con frutas o frutos secos, caramelizados, y luego le ponen más azúcar arriba, que es muy buena para los diabéticos, por cierto. Pero de acuerdo a la UNAM en México, la Universidad Nacional Autónoma de México, creo que así se dice, dice que dichos elementos suelen asociarse con el amor a Dios y con las joyas que los 3 Reyes Magos, que ellos, esta es la historia, esta es la tradición, permítame decirlo, voy a explicar, que nombraron Melchor, Gaspar y Baltasar
Se dice que obsequiaron a Jesús cuando nació y se presentaron ante el pesebre que traían estos presentes, estos regalos, estos tres reyes. Dicho evento que supuestamente nos dice que el día de los Reyes Magos da una ofrenda al niño Dios, se le conoce como Epifanía. Y voy a explicar qué quiere decir revelación o manifestación. Pero la tradición de la rosca de reyes, su origen fue en España y Francia durante el siglo XIV. En aquellos países durante la Edad Media era utilizada esta rosca para conmemorar la culminación de las fiestas de Navidad. Posteriormente, cuando llegó a España, la Iglesia Católica la cristianizó para celebrar la Epifanía. Fue ahí mismo donde comenzó la tradición de adornarla con frutas y colocar la figura de un bebé en su interior. Por cierto, la mayoría de nuestras tiendas de abarrotes locales va a encontrar el pan conocido como pan de reyes. Si lo compra y lo coma, tenga cuidado, no vaya a masticar al niño Jesús. El colocar la figura de un bebé en el interior de este pan de reyes es para simbolizar cuando José y María escondieron a Jesús de Herodes, dice la tradición. Así es que dicha tradición llegó a México a través de los españoles en la conquista y se fueron adaptando nuestras costumbres donde se nombraron así. El 6 de enero, que es la deudécima noche después del nacimiento de Jesús, 12 días después, ¿verdad? Que viene el 6 de enero o algo así. Pero en Italia y otros países europeos también en la que se celebran, especialmente en Italia, la Befana. Se trata de esta anciana de nariz aguileña que monta una escoba y trae regalos a los niños buenos y a los no tan buenos les lleva carbón. Pero en ese día celebran sobre todo la Epifanía, o sea, la manifestación de la divinidad de Jesús a los tres reyes magos. De hecho, según la tradición de ese día, coincide con el final del largo viaje que hicieron los Reyes Magos siguiendo la estrella cometa, dicen así, hasta la cabaña de Belén donde nació Jesús 12 días antes. Estos tres hombres sabios sabían que en la cabaña encontrarían un rey y por eso llevaron consigo oro, incienso y mirra, que fueron los regalos normalmente reservados a reyes y dioses. Así fue, al ver al niño Jesús, le reconocieron como rey. El nombre completo de la Epifanía, es decir, del hecho de la Epifanía del Señor o Teofanía, en las tradiciones cristianas orientales son la revelación de Dios encarnado. La palabra Epifanía proviene del griego, que significa la manifestación y la aparición. La mayoría de nosotros, como dije, conocemos de estas tradiciones que se celebran el 6 de enero.
pero que lo que he descrito y he hablado no tiene nada bíblico, o muy poco, diría yo. Tradiciones hechas por los hombres que no nos dicen pero Mateo nos revela cómo fue que sucedieron estas cosas. El hombre ha distorsionado en muchas ocasiones la palabra de Dios, tradiciones, diferentes culturas. Quieren meter cosas tradicionales con lo que es la palabra de Dios. Yo estoy completamente en desacuerdo en eso, muy orgulloso de mis tradiciones, no tengo nada en contra de eso, pero tampoco tiene nada que ver con la palabra de Dios. Eso es separado. Pero cuando Jesús, versículo 1 y 2, nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Qué rey es anunciado por una estrella? ¿De dónde viene esta fuente de peregrinación de estos tres magos? Y hay una profecía en el Antiguo Testamento que nos dice en Números 24, 17, saldrá una estrella de Jacob y se levantará un cetro de Israel. Pero nuestra historia comienza a decir que estos magos, que voy a explicar lo que es, no eran reyes, por cierto. La Biblia no nos dice nada de eso de reyes. Y venían del oriente. En el versículo 9, ya más adelante vuelve a aparecer esto. Explicaré un poco más. La estrella se movió, iba delante de estos hombres y se detuvo en el lugar donde estaba el niño, de acuerdo al versículo 9. Ya en el versículo 10 dice que esta estrella que había llegado a aquel lugar y llenaron de gran alegría a estos hombres. Voy a quizás estar yendo un poquito de adelante atrás o retrasarme para tratar de explicarle a mi manera. Pero la historia de estos magos comienza siglos antes del nacimiento de Cristo. Quiero decirles también que estos magos, que por cierto la tradición dice que eran tres magos, la Biblia dice que no eran tres, nomás dice que tenían tres regalos. Quizás la gente ha asumido que eran tres hombres sabios, pero la Biblia no dice eso. El hombre se encarga de agregarle de acuerdo a lo que él quiere. Pero esta historia de magos comienza siglos antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Desde un principio los reinos y los reyes buscaban el consejo de sus asesores y profetas.
Babilonia, por ejemplo, perfeccionó un consejo de asesores. Y esto incluía a magos, encantadores, hechiceros y astrólogos que estaban muy bien entrenados, de acuerdo al libro de Daniel, capítulo 2, versículo 2. Este consejo llegó a ser llamado como los magos. A medida que este imperio babilónico crecía en poder, fueron a Jerusalén, Segunda de Reyes, capítulo 25, y nos explica que nuestro Dios entregó a Joacim, el rey de Judá, en manos de Nabucodonosor. Para mí esa palabra es muy grande, voy a referirme a él como Nabu, que era el rey de Babilonia en aquellos días. Este es el primer grupo de israelitas que fueron llevados a Babilonia. Se encontraban entre ellos jóvenes sin defecto físico o escogieron para llevárselos a Babilonia. De buen parecer, aptos para toda clase de sabiduría, bien instruidos, de rápido entendimiento. Yo nunca le iba a hacer ahí. Y capacitados para servir en el palacio del rey, de acuerdo a Daniel 1:4. Estos jóvenes fueron entrenados durante 3 años en lengua y literatura de los babilonios. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Se encontraban entre aquellos jóvenes elegidos. Algunos de ustedes están familiarizados con esta historia que estoy hablando. Este rey Nabucodonosor, tuvo un sueño y le aterrorizaba y no sabía qué hacer, no lo entendía. El libro de Daniel nos explica en el capítulo 2 yo puse todo el versículo y dije, trataré de decirle en mis propias palabras o que ellos mismos lo vean. Dice que el versículo 2 capítulo 2, hizo llamar el rey a magos, astrólogos y encantadores y caldeos para que explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y ahí me salteo el versículo 13. Y se publicó el edicto que los sabios fueron llevados a muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Pero Daniel habló sabiduría y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc quiso saber a Daniel lo que habla, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Versículo 17. Luego se fueron Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perdiesen con los otros sabios, los sabios de Babilonia, no pereciesen, perdón. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría.
Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo entendido en lo escondido. Conoce lo que está en las tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Y la parte de la historia, Daniel va a ver a Nabo y le explica todo lo de su sueño, y le da gloria a Dios. Y como resultado de todo esto, el rey Nabo engrandeció a Daniel y le dio muchos regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y lo puso a cargo de sus sabios. Además, a petición de Daniel, el rey nombró Sadrach, Mesach y Abednego administradores de Babilonia, mientras que Daniel permaneció en la corte real, de acuerdo a Daniel capítulo 2, versículos 48 y 49. Observe que esos tres hombres judíos jóvenes, se les cambió el nombre de judío de acuerdo a los babilonios, como ellos quisieron. Pero ellos creían en el Dios viviente, y Daniel no tenía problemas hablar de su Dios. Si pudiéramos entender, y quizás alguno preguntaría, ¿de dónde vienen estos reyes, estos hombres sabios, estos magos del oriente? Sabemos que cientos de años anteriores, Daniel había dejado un impacto tremendo en Babilonia. De hecho, estudiamos el libro de Daniel no hace mucho y miramos que este profeta Daniel, no encontramos que se diga nada mal de él. Este hombre era un verdadero siervo de Dios. Pero mientras Daniel servía como jefe de los magos, Daniel recibió profecías de Dios acerca del Mesías venidero. Daniel escribió sobre sus actividades y las profecías que recibió, incluyendo el periodo en que llegaría el Mesías, de acuerdo en capítulo 9 de Daniel. Aún dice en el versículo 20, estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte del santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Después, en el versículo 24 de este capítulo 9 de Daniel, dices: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner el fin del pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de santos. Ahí está. Y luego en el versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Daniel no tenía problemas hablar de este rey, de este príncipe que habría de venir. Así es que estos magos no eran ignorantes acerca de la venida de este Mesías. Estos gentiles que habían viajado hasta Israel para celebrar a este nuevo rey que había nacido, ellos tenían conocimiento. Los hombres de Dios como Daniel y sus otros hermanos se aseguraron, donde quiera que iban, de hablar de la palabra de Dios.
de nuevo a nuestra historia en Mateo capítulo 2. En los versículos 3 dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Hey, este rey se turbó y toda Jerusalén con él. Herodes, que es conocido como un hombre cruel. Hay muchas cosas que se dicen de acuerdo al tipo de persona que él era. Pero una cosa bíblica que aprenderemos aquí, que en los versículos más adelante de este capítulo 2 de Mateo, él mandó matar a todos los niños menores de 2 años. De acuerdo a la Escritura, de acuerdo a los estudiosos de la Biblia, los comentaristas muy recomendados dicen que la edad del Señor Jesús era de aproximadamente 11, 12 meses a menos de 2 años. Ya no era un bebé, era un niño, nos dice Mateo. Entonces, de ahí nos explica de dónde vienen estos reyes, cómo sabían de esto. Y ahora este rey que se enojaba, y dice el versículo 4, Mateo nos relata: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas al pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y Mateo capítulo 2 versículo 6 dice: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Recuerda que es Miqueas 5:2. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Oh, qué mentiroso. ¿Sabe que hay gente que pretende alabar a Dios? Hay otros que sí, verdaderamente alaban a Dios, pero este hombre era uno de esos que pretendía, porque tenía un propósito. El temor de él era, porque él era el rey. No puedo tener otro rey aquí. Y mentía, decía a aquellos hombres sabios: vayan, averigüen y regresen a mí para que yo vaya a adorarle. En el versículo 11, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándole le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Aquella estrella que los iba guiando a estos gentiles llegó a la presencia del niño, que ya no era un bebé. Les expliqué de las tradiciones que se celebran en el mundo, tienen nada que ver con la palabra de Dios. Sí, Señor, así es. Es hecha por hombres. Pero ahí dice Mateo que cuando llegaron en presencia del niño, adoraron. Y se postraron y le adoraron. Y cuando una persona viene al Señor, que conoce al Señor verdaderamente, primeramente le adora.
se postra delante de Él. Santo. Eso debe y tiene que ser así para el verdadero adorador. Lo primero es su corazón, ¿verdad? Adorar al Rey, a Dios. Y después vienen lo que es sus talentos, las cosas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Pero el corazón primero tiene que ser para Dios. Y Dios nos ha dado habilidades, nos ha dado a todos de diferentes formas, habilidades para servir al Señor y a sus siervos. Pero lo primero tiene que ser, usted y yo tenemos que entregar nuestro corazón a Dios. Cuando una persona viene verdaderamente y se arrepiente, tiene que haber un arrepentimiento. Y después adorar al Rey. Entonces no tiene problemas para entregarle sus tesoros. Pero dice que abrieron oro, abrieron sus tesoros y dieron, no sé cuántos sabios eran. La Biblia no nos dice, 2, 3, más, no sé, pero era un grupo. Y abrieron y dieron oro, incienso y mirra. Y uno se preguntará, qué extraño todo esto, ¿no? Recuerde que José y María habían viajado desde lejos para llegar a Belén. Y sabemos que viajaron en un burrito, en una asna, como dice la Biblia. Quizás José, siendo carpintero, había dejado su taller, por decirlo así. No mucho dinero. No sé, su estancia en Belén, quizás haría algunos trabajitos, unas chambitas, decimos nosotros en México, arreglar unas mesas, unas sillas o algo por ahí. Pero después de estos meses, llegó estos regalos de estos hombres sabios, de estos magos, oro, incienso y mirra. Oro, ¿qué pasaría con ese oro? La Biblia no nos dice. Pero algunos comentaristas alegan que en los versículos más adelante, este mismo capítulo, cuando José y María tuvieron que ir hacia Egipto para preservar al niño, porque Herodes había ordenado que fueran ejecutados todos los niños menores de 2 años. Y algunos de estos estudiosos dicen que quizás ese oro sirvió para el trayecto, el costo de su viaje a Egipto. Oro, obviamente que es el valor monetario, una medida de intercambio de aquellos días. Pero le entregaron a Jesús sus posesiones. Entendí o leí que el incienso proviene de Persia, o lo que hoy en día es Irán, y algunos otros lugares allí, de India o Arabia. Proviene que este incienso en inglés se usa otra palabra, porque hay diferentes tipos de incienso. Al parecer esta palabra significa blancura. Y este tipo de incienso proviene de un árbol, de la corteza, o más bien dicho, la resina de un árbol. El árbol se corta para poder recolectar su resina, que más adelante se podría usar como perfume
y medicina también. La mirra se usaba para cuestiones medicinales, aliviar dolores, músculos, heridas, pero también se usaba para embalsamar los cuerpos. Los versículos 9 al 11 nos dice que los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios, y los sabios se arrodillaron y le adoraron. ¿Sabe qué? Cosas que podemos tomar de esta historia. Una persona que es verdaderamente salva, una de las señales que es verdaderamente salva es que va a adorar a su Señor, va a alabarlo. Esto es algo muy asombroso para nosotros porque es asombroso que Dios sabe quiénes somos nosotros exactamente. Pero la Biblia nos dice que el Señor se regocija con nuestra alegría. La Biblia nos dice que Él conoce mi caminar cuando me levanto, cuando me acuesto. Él sabe cuántos cabellos tengo en la muy pocos en la cabeza. Cuando miro a uno de mis nietos que dicen que si le dieran un llavero y se lo pusieran en su pantalón, podrían decir segunda de Samuel, de que se parece mucho a mí. Pero miro su cabello, su cabeza con mucho cabello y dice, así era yo también. Pero Dios conoce todo lo que sucede en nuestras vidas. Aleluya. Dios nos conoce y Jesús prometió en Mateo capítulo 11, 28 al 29, venid a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo os haré descansar. ¿Qué dice? Llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso sobre sus almas. Amados de Dios, creo que una de las mejores cosas que podemos hacer por otra persona, o familiares o amigos, es hablarles de Jesús. Contarles lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Decirles cuánto los ama y contarles todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Usted y yo no tenemos que saberlo todo, ni siquiera tenemos que saber mucho. Simplemente cuénteles lo que ha visto, lo que ha ido, y cuénteles lo que Jesús ha hecho en su vida. Aleluya. Si pudiéramos resumirlo, ¿cuál es el enfoque de esta historia? Podemos decir que mostrar que Cristo es el Rey. En el versículo 2, los magos decían, ¿dónde ha nacido el Rey de los judíos? Acabo de agarrar lentes nuevos. No me puedo acostumbrar todavía. Aparte de que no sé, me lloran los ojos y le dicen ojo seco, no lo entiendo. Pero ¿dónde está el que ha nacido Rey de los judíos? Mateo 2:2.
Uno de los enfoques también de esta historia, podemos decir que predecir que los gentiles adorarían a Cristo, no solo los judíos, nosotros somos gentiles, pero en aquellos días, aquellos hombres que venían del oriente eran gentiles, tenían conocimiento de la palabra. Alguien les había dicho, y expliqué lo que Daniel había dicho. La Biblia no nos dice específicamente, pero podemos entender que Dios ha mandado siervos en diferentes lugares con un propósito. Aleluya. También otra cosa que podemos tomar de aquí es una actitud de adoración a Cristo. Y entrar en la casa, cuando entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le dieron presentes de oro, incienso y mirra, como leí en Mateo 2:11. El propósito, el enfoque de nuestra historia es que Jesucristo es el Rey, no Herodes. Este es un rey no común que había nacido. De hecho, no solo en su nacimiento vimos esta descripción del rey de los judíos. Jesucristo es un rey. En el camino ya a la entrada triunfal a Jerusalén, Mateo nos dice en el capítulo 21, versículo 5, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. La entrada del rey de los judíos. En Mateo capítulo 27, versículo 37, cuando el Señor estaba en la cruz, le pusieron un rótulo en la cruz sobre su cabeza, dice el versículo 37, y su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Todo empezó con él. Leímos en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, desde el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo se hizo carne. Es todo acerca de él. En Apocalipsis capítulo 19 nos dice, de los versículos 11 al 16, dice el apóstol Juan hablando: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. En el versículo 13 del capítulo 19 de Apocalipsis dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ya en el versículo 14 dice: los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino y furor de la ira del Dios Todopoderoso. El Señor, este rey, vino como un bebé de una virgen y creció. Y vimos lo que sucedió en Mateo capítulo 2. Esta es la verdadera historia de los magos, porque así lo dice la palabra de Dios. Este rey que había venido. Pero en Apocalipsis capítulo, decía
en estos capítulos que leí, en estos versículos, capítulo 19, ya en el versículo 16, dice, y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, aleluya. Bendito Dios. Ahí está el propósito. Isaías también nos dice algo muy especial que me llamó la atención. Cuando el Señor Jehová habló acerca de los ídolos en Babilonia. Recuerde, en estos tiempos, ¿a quién celebramos verdaderamente? No las tradiciones, no las culturas, sino al verdadero Rey. Aleluya. Dios había dicho en el Antiguo Testamento por la boca de este profeta Isaías. En el versículo 20 del capítulo 45 de Isaías dice, reunidos y venid, juntados todos los sobrevivientes de entre las naciones, no tienen conocimiento de aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacerlos acercarse. Entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Si no yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno fuera de mí. En el versículo 22 dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Hablando de la Trinidad, mire lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No hay nadie más. Aleluya. Ese es el enfoque. El Rey de Israel, Jesucristo. Él es Dios, no hay otro. En Él está la salvación. Cuidadito de nosotros, de celebrar dioses paganos, que no son dioses, en realidad no existen. Dios es un Dios celoso en el sentido positivo, que Él no comparte su gloria con nadie más. Santo. Todas estas fechas festivas, nosotros como siervos de Dios celebramos a Jesucristo, el Rey de Israel. Aleluya. Escrito desde un principio hasta el final. Daniel en el capítulo 12 preguntaba cómo serían los últimos días. Y usted puede leer eso. Dios le dijo, no te toca a ti saber los tiempos. Cierra el libro. Vivimos tiempos donde tenemos toda esta historia, tenemos toda esta información de Dios. Vivimos tiempos difíciles donde este Rey que dice el Apocalipsis, el Verbo de Dios, el capítulo 19 de Apocalipsis, y donde nos dice que en el muslo de su vestidura tendrá el nombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Algo así, quizás no lo dije exactamente,
pero Él hará, vendrá y juzgará esta vez. Vivimos en el tiempo donde Dios extiende su gracia a todos. En su amor y en su misericordia nos está mostrando el camino a la vida eterna. Esta mañana permítame preguntarle, ¿es Jesucristo su Rey, su Salvador? ¿Lo adora? Santo. ¿Lo adora verdaderamente? Señor, así es. Le ha entregado su vida, primero el corazón, primero su vida. Lo demás, sabe que todo lo que tenemos es porque Él nos lo ha dado. Esos magos que se nos cuenta la historia entendieron perfectamente que nosotros, muchos de nosotros hemos fallado de entender. Pero la oportunidad que Dios está abriendo, les decía, aquel que está cansado y agobiado, venid a mí, que yo os haré descansar. Mateo capítulo 11. En Él se encuentra el descanso para nuestras almas, la vida eterna. No hay nada más importante en esta vida que podamos hacer, sino hacer nuestra paz con Dios. Hemos fallado, hemos estado en contra de Él. Es tiempo de venir a sus pies y reconocerlo como nuestro Salvador. En esta mañana me gustaría decirle que Dios lo está esperando si no le ha dado su vida a Él. Porque Él no desea que nadie se pierda, más que todos vengamos al arrepentimiento, a los pies de Dios. Y Él es el que dará descanso a nuestras almas. Y un día, cuando llegue nuestro día, queremos estar a los pies de este Señor, a este Rey de Reyes, que merece nuestra adoración. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana por este gran regalo de este Rey que has mandado a este mundo. Esta historia nos confirma de que este Jesucristo, este Rey como ninguno otro, especial, divino, venía con ese propósito, Señor, de cumplir la voluntad de su Padre. Y se nos muestra aquí en la forma de un bebé, más adelante como un niño. Y después aprendimos que creció y fue a la cruz para pagar por nuestros pecados. Padre, te damos gracias por ese gran regalo que nos has dado. El mejor regalo que pudiéramos tener es la vida eterna por medio de nuestra fe en Cristo Jesús, el que ha pagado por mis pecados, por nuestros pecados, en aquel madero, donde Él derramó su sangre preciosa y hizo un nuevo pacto. Y nos dijo que lo alabáramos, que recordáramos siempre. Amados de Dios, en esta mañana, la mejor manera de celebrar estos días festivos es alabar a Dios. Entréguele su corazón, entréguele su vida, entréguele sus dones. Entregue los regalos que Dios le ha dado. Póngalos a sus pies. Padre, que cada uno de nosotros podamos salir de aquí sabiendo que no hay otro Dios. Y que un día todo el mundo confesará, toda lengua, toda rodilla se doblará y confesará que Cristo Jesús es Dios, el Señor de señores. En Él se encuentra la salvación. Gracias por este gran regalo. Padre, te alabamos ahora. Glorificamos tu nombre. Bendecimos tu santo nombre, al Santo de Israel, a Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Se pone de pie para estos